Pues a ver, lo que hemos tratado en este día, hemos abordado el tema de la situación de reducción, de experiencia de reducción que está viviendo en este momento la vida religiosa. No solo es la vida religiosa, también diríamos que también la vida de la Iglesia, ¿no? Y partíamos de qué se entiende por experiencia de reducción. La experiencia de reducción tiene una dimensión sociológica que va en la línea de la disminución, del empequeñecimiento, de la falta o de la disminución de la relevancia social, de la capacidad de respuesta a los campos apostólicos en los que la vida religiosa ha estado inmersa. Y bueno, pues hoy es una realidad que se está dando esta experiencia de reducción. Pero lo importante, lo nuclear de esta experiencia de reducción no es solo su dimensión sociológica, sino cómo afecta al sentido de la vida religiosa de los religiosos y religiosas hoy. Y claro, esta situación es una realidad que no es fácil vivirla con sentido desde claves meramente humanas. Porque las experiencias de crecimiento, de fecundidad, de abundancia de vocaciones, de éxito social y de relevancia social en su campo apostólico, que han vivido las congregaciones religiosas, son fáciles de vivir con sentido hasta humanamente. Pero cuando lo que se experimenta es lo contrario, la disminución, la reducción de fuerzas, la enfermedad, la irrelevancia social, la incapacidad para responder a campos de misión que en otras muchas épocas se han abordado, entonces eso es difícil vivirlo con sentido desde sí mismo. Y entonces la pregunta radical ¿es posible vivir con sentido esta realidad? ¿Y desde dónde es posible vivir con sentido? Porque las realidades de reducción, de disminución, de muerte, no se puede encontrar el sentido desde ellas mismas, sino que ha de encontrarse una realidad fundante, una luz indirecta, que ilumina esa realidad y le da sentido. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Y desde ahí, pues hemos empezado recurriendo a la palabra de Dios, al itinerario espiritual que vivió Pedro y que nos narran los evangelios, que se inicia con aquellas palabras de Jesús en las que le dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Pero claro, la misión de Pedro no culmina ahí, diciendo: mira, San Pedro, qué buen pescador fue de hombres. Santo, ¿no? Sino que los evangelios nos presentan todo un proceso que pasa por la debilidad de Pedro, por la prepotencia, por su chulería y también por su pecado, por la negación de Jesús. Y al final del Evangelio, en el capítulo 21 de Juan, Jesús le dice unas palabras que resuenan mucho en esta etapa de reducción, que son aquellas en las que le decía: Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la túnica, ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá, extenderás los brazos y te llevará donde tú no quieras. Y Jesús añade, por primera vez, en forma de imperativo en el Evangelio de Juan: tú sígueme. Es decir, esa experiencia de reducción que parece que es cuando no podemos hacer nada, cuando los discípulos de Jesús, cuando la vida religiosa parece que ya tiene muy reducido su campo de misión, es precisamente cuando desde el seguimiento de Jesús se culmina ese seguimiento,
cuando el discípulo es identificado con Jesús y cuando realiza en plenitud su misión, porque así fue también en el caso de Jesús. La misión de Jesús culminó en la cruz, en la impotencia absoluta, y el Padre la resucitó. Bueno, esto es así, es el camino que el discípulo está llamado a seguir, pero esto no se vive así necesariamente. Más bien, necesita claves espirituales desde las que poder vivir con sentido. Y las dos claves en las que nos hemos centrado hoy es la relación personal con el Señor, es decir, vivir en fe nuestro momento, pero una fe entendida como historia de relación con el Señor, vivir con Él la realidad que nos toca y desde Él. Y en segundo lugar, que la misión no se reduce a la actividad que realizamos o al éxito de nuestra tarea, sino que la misión consiste nuclearmente en que Dios pueda hacer lo que Él quiera a través de nosotros, y que eso que Dios quiere en unas etapas de la vida puede ser el despliegue de unas actividades apostólicas, y en otra etapa puede ser consentir a una reducción que se nos impone y que nos enseña a ser discípulos de Jesús.